Buenas noches, hermanos, sean bienvenidos todas a esta, su casa, Betel, casa de Dios. Es una bendición poder nuevamente ministrar la palabra del Señor. Yo quiero que me acompañes en este estudio que vamos a dar en esta tarde, se llama La mujer adúltera. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Juan capítulo 8 del verso 1 al 11. Vamos a empezar a leer del verso 53 y del 1 al 11 en adelante. La poderosa palabra de Dios dice, cada uno se fue a su casa. Y en el verso 1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche, mi Dios, y ponemos este estudio en tus manos, Padre, pidiéndote que tú, Señor, hables a la vida de cada uno de nosotros, Padre, y que seas tú, Señor, el que hable a través de mí, Señor, y no mi carne. Ponemos este tiempo en tus manos, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Este texto que leímos, para antes de empezar a trabajar versículo por versículo, tenemos que ver que este texto tiene un problema textual. Hay eruditos que han discutido mucho sobre la autenticidad de estos 11 versículos. Algunos creen que este pasaje no fue escrito por Juan, el apóstol Juan, sino fue escrito por otro escritor que no estuvo inspirado por el Espíritu Santo y que fue incorporado al Evangelio más tarde. Otros creen que se trata de una parte auténtica del Evangelio y que debe ser reconocida como tal. Ahora, el origen de la discusión surge por el hecho de que este texto, estos 11 versículos, no se encuentran en algunas copias antiguas del Nuevo Testamento, aunque sí aparece en otras muchas copias. Un detalle curioso para mencionar es que algunos de los manuscritos que no incluyen estos 11 versículos dejan el espacio en blanco de donde van estos versículos. Esto sería algo inexplicable si el copista o el escribano no conociera la existencia de este pasaje. Hagan de cuenta que lo quitaron de ahí, pero están dejando el espacio. Ahora, ¿cuál es la razón por la que no aparece en algunos manuscritos? Yo encuentro dos razones. La primera es, la moral del pasaje fue considerada de dudosa pureza. Agustín de Hipona, junto con otros autores antiguos, dan cuenta de que este pasaje bíblico ha sido quitado de muchas copias del Evangelio de Juan, porque podía alterar el pecado de adulterio o servir de excusa para no reconocer su gravedad. Además, la negativa de Jesús a condenar a la mujer adúltera les parecía que entraba en conflicto con la estricta disciplina que ellos venían practicando en la iglesia. Ahora, en épocas posteriores a los apóstoles, establecieron una severa penitencia ante las personas disciplinadas. Antes de ser readmitidas en las iglesias, estos escribas y fariseos habían hecho unas severas penitencias a todo el pecador, y en especial a los pecadores, a los pecados sexuales. Ahora, entraba en conflicto que Jesús perdonó así de fácil, o estaba excusando de manera tan fácil a esta mujer. Entraba en un gran conflicto con los escribas y los fariseos. Ahora,
Bien, para entender correctamente el pasaje que acabamos de leer, debemos darnos cuenta que lo que el Señor estaba tratando aquí era con el pecado de una persona que no era creyente, de una persona inconversa. Y entonces, ¿cómo podía encontrar la justicia, la justificación divina a esta persona? En este sentido, pon atención, en este sentido, solamente en este sentido, el pecador arrepentido es admitido a la gracia inmediatamente, sin más demora. Ahora, otro caso diferente es el que tiene que ver con la disciplina dentro de la iglesia, con aquellos que se llaman creyentes o se llaman hermanos en Cristo y aún así persisten en pecar. Eso es muy diferente. ¿Sí me estoy dando a entender? Otro punto que yo encuentro del problema textual es que dicen que no encaja en el contexto. Estos mismos eruditos argumentan que se rompe la fluidez entre el capítulo 7 y el capítulo 8. Pero sin embargo, si tú y yo ponemos atención a leer capítulo 7 y capítulo 8 del Evangelio de Juan, vamos a ver que esto no es así. Porque a lo largo de capítulo 7 y 8 de estos dos capítulos vemos los constantes intentos de los judíos por atrapar a Jesús. Y también son frecuentes las referencias a la ley de Moisés y a la forma de juzgar correctamente de acuerdo a ella. Esto no rompe la continuidad en ambos capítulos. Podemos concluir que por nuestra parte consideramos que este texto es histórico y divinamente inspirado y sí fue escrito por el apóstol San Juan. Ahora, vamos a empezar en el verso 1 de lo que leímos, Juan capítulo 8, verso 1. Recuerda que ya lo leímos, pero vamos a desglosarlo verso por verso. Dice así: Jesús se fue al monte de los olivos. La fiesta de los tabernáculos había terminado. Jesús todavía se quedó en Jerusalén. Recuerda que él no tenía casa. Él se fue al monte de los olivos y allí seguramente pasó toda la noche. Esta era una costumbre que Jesús tenía cuando Jesús estaba en Jerusalén. Ahí en Lucas 21:37 dice: y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba Los Olivos. Jesús tenía por costumbre apartarse al monte de los olivos a estar en comunión con Dios, con el Padre, no importando si era tarde, si estaba cansado. Todos los demás podemos ver que todos los demás se fueron a sus casas, pero Jesús subió al monte de los olivos. Ahora, el verso 2 dice: y por la mañana volvió al templo. A pesar de la orden de búsqueda y captura que pesaba sobre él, porque el maestro tenía una orden de captura y de búsqueda, lo estaban buscando para capturarlo. Él no por eso dejó de enseñar al pueblo. Vamos a leer completo. Dice: por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Toda la gente se acercó a él. Y sentado él les enseñaba, no importando lo que te acabo de mencionar hace un momento. En el verso 3 dice: entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Aquel día la enseñanza de Jesús fue interrumpida por estos escribas y fariseos. Ahora, los escribas y los fariseos, ya lo hemos platicado, pero vamos a recordar un poco. Este era un grupo los escribas eran un grupo de profesionales que copiaban los textos a mano y los analizaban. Ahora, esta era una profesión muy valorada, muy valorada. Porque en ese tiempo había un gran número de analfabetas. Entonces era esta profesión muy valorada y en especial por los fariseos. Ellos estaban muy interesados en la ley que los escribas copiaban cada momento. Ahora, los escribas normalmente pertenecían a la secta de los fariseos, pero no todos los fariseos eran escribas. Dice: llegaron al templo llevando con ellos una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora podemos imaginar que no usaron ninguna delicadeza con esta mujer.
Ahora, yo quiero pensar que apenas esta mujer llevaba ropa porque la encontraron en el mismo acto de adulterio. Y así la sacaron a rastras o a empujones y yo creo que alcanzó a tomar algo para ponerse. Ahora, cuando ellos llegaron, dice que la pusieron en medio. La pusieron en medio de donde Jesús estaba enseñando. Yo imagino que Jesús estaba al centro y la multitud del pueblo estaba alrededor escuchando la enseñanza de Jesús en aquella mañana. Y estos se metieron hasta el centro y metieron a la mujer sorprendida en adulterio. Y estos fariseos y escribas la pusieron en medio como si se tratara de algún espectáculo. Yo me imagino que ellos empezaron a describir los detalles de su pecado. Parecían estar disfrutando ese momento. Ahora, esta mujer no despertaba en ellos ninguna compasión o misericordia. Recuerda que ellos ya habían demostrado que las personas tenían poco valor para ellos, en especiales aquellas a las que consideraban pecadoras o que sufrían alguna enfermedad grave, algo que ellos asociaban directamente con el pecado. Recuerda que lo platicamos ahí en Juan capítulo 9, verso 1 y 2, cuando Jesús va a sanar al ciego de nacimiento, que le preguntan, ¿quién es el que pecó, él o sus padres? Ahora ellos también recuerden que eran insensibles, demostraron una insensibilidad el día que Jesús sanó al paralítico de Betesda. Ahí en Juan capítulo 1, capítulo 5, perdón, del verso 1 al 18. ¿Recuerdan cuando Jesús sanó a este paralítico? Tenía 38 años postrado. Los fariseos lo ubicaban bien, los escribas sabían bien quién era. Y cuando lo ven caminando, un día de reposo con su lecho, lo único que a ellos les importa es quién te dio permiso de cargar tu lecho en el día sábado, en el día de reposo. No se maravillan por ver que un hombre que había estado postrado 38 años ha sido sanado. Es como si tú y yo, aquí en la iglesia vemos a alguien que está padeciendo alguna enfermedad incurable, por ejemplo, un cáncer, una diabetes, un SIDA, un lupus, no lo sé. Y llegamos un domingo y lo vemos dando de brincos porque ha sido sanado. Mi reacción en lo particular, y yo espero que también sea la tuya, sería de darle gracias a Dios, de darle toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, reconociendo que mi Señor lo ha sanado. Pero ellos eran insensibles. Ahora utilizaban a la mujer sorprendida en adulterio como una carnada humana, porque ellos querían aprender a Jesús y querían sorprenderlo con alguna de sus palabras con la que pudieran acusarle. En el verso 5 dice, en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahora, ellos tenían tribunales para los juicios. Llevaron a la mujer hasta Jesús de tal manera para obligarle a que la juzgara. Presentaron el caso y las pruebas esperando la sentencia condenatoria por parte de Jesús. Ahora ellos fingieron un falso respeto porque se dirigieron a Jesús con el título de maestro. En el verso 4 y le dijeron maestro. E hicieron referencia al mandato divino. Ellos dijeron, Moisés nos manda a apedrear a tales mujeres. Hicieron referencia a un mandato divino que viene en Deuteronomio 22 y dice así, si fueres sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Ahora, en este tiempo la inmoralidad había llegado a tal punto que esta ley de Moisés había caído en desuso. Exigían a Jesús que dictara una sentencia en contra de esta mujer. Ellos hicieron referencia, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Lo que los fariseos y los escribas buscaban era obligarle a Jesús a decir algo que podrían utilizar para desacreditarlo ante el pueblo o para acusarlo ante las autoridades romanas. ¿Recuerdan cuando se le acercaron a Jesús con una pregunta que tenía una doble función, que era el de, ¿debemos pagar tributo al César o no? ¿Recuerdan? Esta pregunta tenía
doble función. ¿Por qué te digo esto? Porque si Jesús respondía que sí tenían que pagarle tributo al César, el pueblo se pondría en su contra. Porque recuerda que gran parte de los impuestos que se le cobraban al pueblo, al pueblo judío, era para mantener las vidas ostentosas del pueblo romano, de los gobernadores romanos, y aparte de ahí se tomaba, de esos impuestos, se tomaba para la manutención de los templos de los dioses paganos de los romanos en ese tiempo. Entonces, si Jesús decía, sí tienen que pagar impuesto al César, el pueblo se iba a poner en contra de Jesús. Pero si Jesús decía, no tienen que pagar el impuesto al César, estos escribas y fariseos tenían con qué acusarlo delante del imperio romano como traición. Ahora, ellos estaban obligando a Jesús a elegir entre la misericordia y la justicia. Ellos sabían que Jesús siempre se había caracterizado por su compasión hacia los pecadores. Recuerden que en una ocasión, mientras comía Jesús en la casa de Simón el fariseo, había dejado que una mujer pecadora le ungiera sus pies y le había asegurado en esa comida que sus pecados habían sido perdonados. Eso lo puedes encontrar en Lucas 7:36 al 50. Ellos esperaban que Jesús mostrara esa misma compasión, esa misma misericordia hacia esta mujer adúltera. Ahora, si Jesús lo hacía, quedaría claro para los fariseos y los escribas que no respetaba la ley de Moisés. Pero recordemos que el apóstol Juan comienza el Evangelio diciendo que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto viene en Juan 1:17. Ahora, si condenaba a la mujer, ¿dónde estaba la gracia? Y si le perdonaba, ¿no era esto en perjuicio de la verdad y una negación de la ley divina? ¿No decía la ley que Dios no justificará al impío? ¿Qué diría Jesús? Ahora, si condenaba a la mujer e incitaba a los judíos a que la apedrearan tal como la ley lo indicaba, eso también le acarrearía problemas con las autoridades romanas, porque no permitían a los judíos ejecutar a los romanos. ¿Se acuerdan? Cuando detienen a Jesús en el huerto del Getsemaní, ¿se acuerdan? Que es llevado ante el Sanedrín, pero el Sanedrín no podía levantar un juicio contra alguien y que le diera la pena de muerte o la sentencia de muerte. Es por eso que ya el Sanedrín lo lleva ante Pilatos, porque ellos sí tenían la facultad de condenar a alguien a muerte. Fíjense todo esto. Parecía que los escribas y los fariseos habían preparado su trampa con mucha precisión. Dijeran lo que dijera Jesús, ellos tendrían la ocasión de acusarle. Cualquier cosa que dijeran, le iban a poner en contra de Jesús. Pero ignoraban que aquel a quien ellos querían atrapar en aquella tarde, en aquella mañana, cuando estaba dando la enseñanza, ignoraban que era el Hijo de Dios. Aquel que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Verso 6 dice, Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y aquí viene una parte que me agrada. La primera reacción de Jesús fue la de guardar silencio. En realidad él ya les había dicho en otras ocasiones que Dios no había enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Y un poco más adelante les aseguró que los judíos, que él no juzgaba a nadie. Ahora, mientras el Señor callaba, hizo algo que ha despertado la curiosidad de muchos. Dice, Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Esta es la única vez en el Nuevo Testamento que se menciona que Jesús escribió algo. Aquí la pregunta, ¿qué es lo que escribió Jesús? ¿O qué es lo que estaba escribiendo? Las teorías son muchas, son muy diversas. Pero a mí me gusta en especial esta.
Algunos piensan que estaba escribiendo los pecados de aquellos que habían hecho la acusación. En el verso 7 dice, el que vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús rehusó servirles de juez en esa tarde. La ley dejaba bien clara cuál era la sentencia. Sin embargo, ante la insistencia de estos escribas y fariseos, Jesús tomó la iniciativa y les mostró cómo debería ser llevado a cabo un juicio justo. Y yo aquí encuentro 4 puntos. El primero, es necesaria la inocencia de los acusadores. Sí, de forma magistral, el Señor Jesús cambia la atención de la mujer tirada en el suelo a los acusadores. Ahora ya no es la mujer adúltera la que sorprendió el adulterio, ya no es la que se va a juzgar, sino ahora se cambia la atención de juicio para los fariseos y los escribas. Y les dice, el que de vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora los judíos siempre invocaban la ley pensando en aplicar sus castigos a otros, pero ellos mismos nunca se colocaban bajo su autoridad de esta ley. Pero el Señor los obligó a que se examinaran sus propios corazones. Ahora mira, lo que el Señor pretendía enseñarles es que en materia de juicio es tan importante la culpabilidad del acusado como la inocencia de los acusadores. El Señor no negó la culpabilidad de la mujer, pero ¿estaban ellos libres de pecado? ¿No respiraban odio contra Jesús y buscaban la forma de matarle? Es importante notar que el Señor no dijo que la mujer no hubiese pecado o que su transgresión fuera pequeña. Lo que hizo fue recordar a sus acusadores que no eran ellos quienes podían formar cargo alguno contra ella, porque ellos no eran rectos y sus vidas distaban mucho, estaban muy lejos de ser puras o de ser como ellos decían. Ahora, el Señor sí podía juzgar y juzgar justamente. El punto número 2 que yo encuentro es: se debe juzgar sin hacer acepción de personas. Mira bien, la ley de Moisés que ellos habían citado decía que tanto el hombre como la mujer como la mujer que habían cometido adulterio debían morir. Yo quiero que me acompañes ahí en tu Biblia, en Levítico, capítulo 20, verso 10. Dice la palabra de Dios: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, o sea, los dos, indefectiblemente serán muertos. Y también hacen mención a lo que leímos hace rato, ahí en Deuteronomio 22, 22, te lo voy a volver a leer, a lo que ellos están haciendo mención. Dice: si se fuere sorprendido alguno acostado con mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Sin embargo, aunque habían sorprendido a los dos en el mismo acto de adulterio, porque para que se cometiera adulterio tenían que ser dos, no uno, solo habían llevado ¿a quién? A la mujer ante Jesús. ¿Por qué? La pregunta es, ¿no era el hombre igualmente culpable que esta mujer? Eran muy estrictos con la situación de la mujer, pero se mostraban permisivos con el hombre. ¿No habían cometido los dos el mismo pecado? Y es que muchas veces podemos actuar de esta manera nosotros como cristianos. Podemos condenar la falta en otro. Podemos condenar el pecado en otros que no son cristianos o en otros que no pertenecen a nuestra familia o que no pertenecen a nuestra iglesia. Pero sí nos mostramos permisivos o consecuentamos al cristiano o al miembro de nuestra familia. Cuando ahí en Romanos 2:11 les está diciendo Pablo
que para Dios no hay acepción de personas. Y si lo leemos con cuidado, el capítulo 2, verso 11 de Romanos, estamos viendo que está hablando del justo juicio de Dios. ¿Y por qué muchas veces nosotros nos fijamos en la paja del ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en nuestros ojos? Se debe juzgar sin hacer acepción de personas. El punto 3 es, en el juicio divino todas las personas serán juzgadas. Ahora los judíos y también los hombres esperaban el juicio divino sobre los demás, pero muy rara vez sobre ellos mismos. Y vuelvo a lo mismo, no hay acepción de personas para con Dios. El justo juicio de Dios hay en Romanos. Nadie vamos a poder evitar el justo juicio de Dios. Nadie vamos a poderlo. No vamos a poder meter amparo, no vamos a poder meter un abogado. Tú y yo vamos a ser juzgados ante el gran tribunal de Dios. Y te voy a decir algo, siempre vamos a resultar pecadores ante Dios, porque solamente Él es santo. ¿Qué pasa con el justo juicio de Dios? Yo en una ocasión di un estudio a la iglesia sobre los romanos, sobre este tema del capítulo 2 de Romanos, sobre el justo juicio de Dios. Y podemos ver que un juicio terrenal pudiéramos evadirlo por tres cosas. Pudiéramos evadirlo por un fallo en el código penal y pudiéramos quedar libres si tú y yo delinquimos o estamos en una falta. Pudiéramos ver que si cometimos algún delito podemos huir del país y podemos evitar el juicio. Y el 3 ya, si no podemos brincarla con el fallo del código penal o no podemos huir del país, aún dentro de la prisión pudiéramos tener la idea de escapar de la prisión. Déjame decirte que nadie escapa del justo juicio de Dios. Todas las personas vamos a ser juzgadas. Y los fariseos, ellos pensaban que no. El otro punto que yo encuentro son todos los pecadores serán juzgados. Los fariseos se sentían a salvo bajo su capa de religiosidad, bajo su manto de religiosidad. Ellos creían que el juicio de Dios vendría solamente sobre los gentiles que no conocían a Dios y sobre los pecadores nada más. Ellos estaban libres de todo según ellos. Ahora, ellos como eran de esos tipos de personas que no matan ni roban, pensaban que ya tendrían un boleto directo al cielo y que no tendrían que pasar por el juicio de Dios. Lo cierto es que la transgresión de cualquiera de sus mandamientos acarrea el castigo. En este sentido, hermano, escúchame bien, tan grave es el homicidio o el adulterio como la codicia. Tan grave es el homicidio o el adulterio como la mentira, como el falso testimonio. Así de grave es. En el verso 9, ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salió uno a uno, dice la palabra de Dios. A pesar de que estos fariseos tenían un corazón endurecido, aún así sintieron dentro de sí la voz acusadora de la conciencia. Así es. Esto es así porque Dios ha dejado su ley escrita en el corazón de cada hombre. Vamos a Romanos capítulo 2, verso 15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Los escribas y los fariseos empezaron a sentirse incómodos y salieron uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, no soportando tener la conciencia al descubierto ante la luz de Cristo. Así pues, aunque pensaron que su plan para atrapar a Jesús era perfecto, una vez más fueron ellos mismos
quienes quedaron avergonzados y tuvieron que irse. ¿Cómo ves? Verso 9, seguimos en el verso 9, dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Una vez que los acusadores se hubieron ido, quedaron solos Jesús y la mujer. Curiosamente, la mujer no salió corriendo cuando vio marcharse a los fariseos y a los escribas, porque pudo haber dicho, ya se fueron todos, aquí no hay nadie de quien me acuse, yo me voy. Yo imagino que seguramente que se quedó temblando ante la presencia de Jesús, esperando saber cuál era la decisión que iba a tomar con ella. Porque a diferencia de los fariseos y los escribas, Jesús no tenía pecado y por lo tanto él sí estaba en condiciones de arrojar la primera piedra. Pero esta mujer descubrió que en Jesús hay perdón para los pecadores. Verso 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Cómo lo iban a condenar? ¿Cómo le iban a condenar? En el 11 dice, Jesús les dijo, ni yo te condeno. Ahora la mujer no presentó excusa alguna para su pecado. No intentó justificarse. No dijo, es que soy débil. Es que la carne me ganó. Es que me dejé llevar, me venció la tentación. No. Ella sabía que era culpable. Jesús no la condenó, tampoco la avergonzó más, porque ya había sufrido bastante. Jesús mostró rápidamente su misericordia, diciéndole, ni yo te condeno, pero fíjate lo que dice, vete y no peques más. La mujer entendió inmediatamente lo que significa la gracia que libera al culpable de la condenación. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios siempre va ligado con su justicia. Dios no puede obrar en contra de su propia naturaleza y Él es tanto justo como misericordioso. Y en el 11 sigue diciendo, vete y no peques más. Aquí hay otro detalle por el que podemos ver que Jesús no era indiferente ante el pecado. Le dijo a la mujer que no la condenaba, pero le advirtió que debía abandonar su vida pecaminosa. Le dijo, vete y no peques más. Pon atención aquí, mi amado. La misericordia de Dios no da licencia para el pecado. El Señor indicó que implicaba un cambio de corazón y de conducta. Ella tenía que cambiar su corazón y dejar de adulterar. Fíjate muy bien, la persona arrepentida deja de vivir en las tinieblas y comienza a andar en la luz de Cristo. Si puedes apuntar esto, apúntalo. Abandonar el pecado es la esencia misma del verdadero arrepentimiento. Abandonar el pecado es la esencia misma del verdadero arrepentimiento. No vale de nada ante los ojos de Dios ese arrepentimiento que lo único que consiste es en palabras, en lloriqueos, en deseos, grandes resoluciones del corazón y buenos propósitos. Escúchame bien, hasta que una persona no deja de hacer el mal y abandona sus pecados, no puede decirse que se haya arrepentido verdaderamente. El arrepentimiento se va a ver por tus obras. Tienes que dejar de hacer lo malo. Tienes que abandonar el pecado. Tienes que darle la espalda a la tentación. De esa forma se va a ver que estás totalmente arrepentido de verdad. El mandamiento del Señor a la mujer para que se apartara del pecado vino después de que ya había sido absuelta de su pecado. Y este es el orden correcto de Dios. Justificación primeramente y luego santificación. Vamos a llegar a la conclusión, mi hermano. Vamos a nombrar 4 puntos de la conclusión. El pecado ante otros pecadores.
el pecador ante otros pecadores. En primer lugar, hemos visto que no hay cosa más terrible para un pecador que caer en manos de otros pecadores. Porque el pecador ciega a las faltas propias mientras que agudiza los sentidos para descubrir las de los demás. Los pecadores buscan el pecado en los demás porque piensan que esto les sirve para justificarse a sí mismos. Se comparan con otros y se sienten satisfechos de no haber caído tan bajo como ellos. Ay, él es borracho porque se embriaga hasta perderse, pero pues yo nada más me tomo dos. Él es bien mentiroso, pero yo digo mentira blanca, ¿verdad? Con frecuencia se sienten como aquel fariseo, ¿se acuerdan que entró a orar en el templo y decía, Dios, te doy gracias, porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano? Eso lo puedes encontrar en Lucas 18, verso 11. Y es que los fariseos y los escribas tenían por costumbre empezar sus oraciones diciendo y comparándose con los otros. Tenían la costumbre de decir, te doy gracias porque no soy como los otros, como los hombres. Así era como pensaban los fariseos. Así eran estos escribas los que llevaron a la mujer adúltera ante Jesús. Ellos se sentían justos cuando se comparaban con otros. El pecado de la mujer no les ayudaría a ser justificados de sus propios pecados. Punto número 2. El pecador ante la ley de Dios. La ley tampoco ofrecía ninguna salvación al pecador. Y escúchalo bien, la ley no ofrece ninguna salvación al pecador. Ante el caso de la mujer adúltera, la sentencia era clara. La ley decía, Moisés nos mandó a apedrear a tales. Era la muerte, no había salvación de la ley. Y no solo el pecado de adulterio, sino la más mínima violación de alguno de sus mandamientos sería igualmente castigada. No había salvación. El pecador ante la conciencia, el punto número 3. Los fariseos y los escribas tuvieron que salir de la presencia de Jesús al ser acusados por sus conciencias. En realidad la conciencia funciona como una extensión de la ley que Dios ha puesto en nuestros propios corazones. 4. Y para terminar, el pecador frente a Cristo. Cuando la mujer quedó a solas ante Jesús, descubrió que en el Señor hay misericordia y perdón, aún para los peores pecadores. ¿Qué le dijo el Señor? Ni yo te condeno, cuando Él sí lo podía hacer. Pero no olvides que para poder decir estas palabras tan consoladoras de parte del Señor, fue necesario que más tarde nuestro Señor Jesús muriera en una cruz, cargando tus pecados y mis pecados. ¿Cuántos damos gracias a Dios en esta tarde? Hermano, yo espero que haya sido de bendición este estudio. Yo espero que haya traído bendición a tu vida. Y esperamos que este estudio no solamente lo guardes, lo atesores en lo profundo de tu corazón o en tu mente, sino lo compartas con demás hermanos, con tus vecinos, con tu familia. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos, Padre Santo, tu palabra, por enseñarnos, Señor, a escudriñar tu palabra. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga.